A continuación, vamos a tener la participación del doctor Gustavo Delgado Matallana. Indudablemente que a su conocimiento, a su sapiencia, se une una gran modestia. Hemos tenido que hurgar para poder conocer algunos de los pocos valores que hemos recogido de los muchos que él tiene. El doctor Delgado Matallana es presidente de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana, gran estudioso de la historia de las ciencias médicas en nuestro país y especialmente de la historia de la medicina. Reconocido docente sanmarquino, profesor emérito desde 2002, condecorado por la Orden Daniel Alcides Carrión por servicios meritorios y el grado de gran oficial por su destacada labor como médico, investigador y educador el 5 de octubre del 2008. Autor del libro La historia de la medicina peruana en el siglo XX, obra editada por la Asociación de Historia de la Medicina Peruana, que comprende 1.382 páginas, dividida por razones editoriales en 2 tomos, repartido en 8 capítulos. Es presidente de la Comisión de Aniversario 458 de la Universidad Nacional de San Marcos, fundada el 12 de mayo de 1551 en el año 2009. Es investigador de la vida de Daniel Alcides Carrión durante los años 1873 y 1884. Con todos estos valores tengo el gran orgullo de presentar a ustedes al maestro Gustavo Matallana, quien nos disertará el rol de los médicos en la gesta de la independencia. En nombre de la Asociación de Historia de Medicina Peruana, le presento mi cordial y fraternal saludo a nuestro decano nacional del Colegio Médico del Perú, a nuestra vicedecana, la doctora Carmencita Fajardo Ugaz, a la doctora Nelly Borra, presidenta de la Comisión de Cultura, al doctor Matius por la labor que está realizando en ese comité, y a ustedes, todos mis colegas y amigos, que todos nos conocemos, saben quiénes somos, y mi saludo muy cordial, muy fraterno a todos, sobre todo en el Día de la Patria. Voy a leer un poco. La independencia del Perú es un proceso que se evidencia con solidez en el tercio final del virreinato en América, y a pesar que la rebeldía era una constante ante el dominio peninsular, el hito rebelde se marca en 1780, que culmina en 1824, etapa en la que se le designa preemancipación, que estuvo animada de excesos ideales. Es el siglo XVIII el momento histórico propicio en el que surge un movimiento cultural europeo con una nueva concepción del mundo y del hombre, en sentido integral y a la luz de la razón y de la experiencia, por lo cual es llamado siglo de las luces y de la razón. Su precedencia ideológica está en los movimientos revolucionarios en Inglaterra, con la influencia de los filósofos Locke y Newton en los siglos XVII y XVIII. De allí trasciende a Francia, madurando el espíritu evolucionista con la mentalidad filosófica de Rousseau, Montesquieu y Voltaire, y la difusión del conocimiento con los enciclopedistas Diderot y D'Alembert. Después invade Europa y llega a América de manera subterfugia, sorteando la condena de los llamados libros prohibidos. Este movimiento prepara al mundo y al hombre a cambios sustanciales. En la filosofía, la ciencia natural, como saber estricto, desplazó al saber metafísico, que constituye la esencia de la filosofía escolástica. Considera a la experiencia como base del conocimiento científico y a la razón como sustancia pensante, inmaterial y activa, cuya propiedad fundamental es la libertad. Estudia la naturaleza y sus leyes, formula el ateísmo, políticamente preconiza la separación de poderes, la subordinación del poder religioso al poder político y el parlamentarismo. Establece la perfectibilidad humana y que el destino del hombre es la felicidad en la tierra. Este contexto invoca ideas separatistas, anticoloniales y presociales. En el Perú, con este panorama biopsicosocial y con una múltiple nacionalidad hispana, criolla, indígena y mestiza, y con una gama de cruzamientos, se inicia la llamada etapa de preemancipación, en una larga y épica lucha con pronunciamientos, conspiraciones y revoluciones, como un momento insurgente, ocasionando una correlación de sucesos que ocurren en distintas épocas
ya simultáneamente, ya sucesivamente, que se produce en el último medio siglo del dominio español. El 4 de noviembre de 1780 surge el primer movimiento independentista en América Española, liderado por José Gabriel Condorcanqui, cacique de Cungazuca, Tupac Amaru II, quien reclamó que se exonera a los indios de la explotación de la meta, de los obrajes, así como del cobro de tributos unidos a la presión de los llamados repartos. Fue desatendida su demanda, por lo cual se sublevó contra la opresión española, siendo derrotado por el ejército realista en 1781 en Tinda y ejecutado por orden del virrey Agustín Jauregui Aldecoa. Entre 1791 y 1792, el jesuita peruano Juan Pablo Vizcardo y Guzmán escribe la famosa Carta a los españoles nacidos en América, misiva que es publicada en Filadelfia en 1799, que constituye la ideología emancipadora en Hispanoamérica, por lo cual se denomina la verdadera acta de la independencia de Hispanoamérica. Vizcardo fue declarado prócer de la independencia hispanoamericana. ¿Cuál fue la intervención? Podemos decir la intervención de la profesión médica durante la emancipación. Aquí hay una parte que es la intervención de los cirujanos en la preemancipación, pero bien merece que hagamos un paréntesis histórico de gran valía y reconocimiento a este grupo de patriotas que fueron los cirujanos en la preemancipación. Cuando vinieron los españoles a América, trajeron una secuela medieval en la cual separaban total y completamente al médico y al cirujano. El médico era un hombre importante, de raza blanca, sangre limpia, de estudios universitarios, de situación socioeconómica muy importante, y tenían estudios universitarios y con el título de profesor en medicina o doctor en medicina. En cambio, los cirujanos eran de un grupo de socioeconómico inferior, no tenían limpieza de sangre, eran mestizos, mulatos, negros, cuarterones y otros más. Este grupo de personas, de cirujanos, inclusive fueron divididos en dos grandes grupos: los cirujanos latinos y los cirujanos romancistas. Los cirujanos latinos eran aquellos que hablaban el latín y tenían algo de estudio universitario. En cambio, los romancistas, que solo hablaban el romance español, no tenían casi ninguna cultura. Pero sí, estos cirujanos fueron formados en las grandes escuelas de cirugía que existieron en Lima, en los hospitales San Bartolomé, Santa Ana, San Andrés, Espíritu Santo,